Juan capítulo 21, versículos 18 y 19 nos dice: de cierto te digo, está hablando el Señor, dirigiéndose a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Estamos centrándonos en las palabras de nuestro Señor y estamos enfocándolo desde la perspectiva del oficio de nuestro Señor Jesucristo como profeta. En una ocasión anterior, hablando el Señor con Pilato, le dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo entendía su venida a este mundo y la razón de su nacimiento, identificándolo con la verdad y con dar testimonio acerca de la verdad. ¿Y cómo tendría nuestro Señor que dar testimonio de la verdad? Pues solamente hay un medio, que es a través de la palabra de Dios. Él mismo transmite la verdad por medio de la palabra de Dios. Por eso dice al final que aquel que es de la verdad oye su voz, porque es el medio por el que la verdad se manifiesta. La voz de Dios nos habla la verdad y por lo tanto debemos mostrar un corazón dispuesto y enseñable para aceptar y recibir la palabra de Dios. De esta manera nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que una de las grandes razones por las que Él vino al mundo fue para cumplir la función de profeta de Dios. Cristo vino y nació para esto. Evidentemente también nació para llevar a cabo el sacrificio, la expiación y darnos la salvación por medio de su muerte y su resurrección. Pero estamos enfocándolo desde la perspectiva de su oficio como profeta. Dar testimonio de la verdad por medio de su voz y por lo tanto llevar a cabo todo lo que los profetas habían anunciado previamente como boca de Dios que eran, tal y como estuvimos estudiando en sermones pasados. Hoy seguimos centrando nuestra atención para ver a Cristo cumpliendo este oficio de profeta, como parte integrante de la obra de redención que Él vino a realizar. Vimos primeramente lo que era un profeta. Decíamos que era un hombre escogido por Dios para dar a conocer la voluntad de Dios al mundo. Solamente tenía que ser boca de Dios, solamente tenía que hablar, no tenía que incorporar su propio mensaje, incorporar su creatividad, incorporar su inteligencia, no. Solamente tenía que transmitir el mensaje fiel de la palabra de Dios. Hemos visto a Cristo como el profeta de quien Moisés había hablado. Profeta como a mí, de entre tus hermanos, te levantará el Señor. Pero además Cristo demostró durante toda su vida esta realidad. Cristo decía: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es un axioma de una envergadura trascendental. También decía el Señor en Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. También vimos cómo ejercía y cómo llevaba a cabo esta tarea en el amplio proceso de la historia de la redención. Analizamos tanto el periodo de preparación, donde veíamos a Cristo ministrando la palabra de Dios por medio de los profetas para edificación y salvación de su pueblo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos es quien estaba dándoles la palabra de Dios. Y también estuvimos viendo el periodo del cumplimiento de todo este plan, donde resaltábamos a Cristo cómo ministraba en los días de su carne como profeta, y luego cómo lo siguió haciendo por medio de los apóstoles, y después cuando los apóstoles murieron, podemos seguir viendo cómo Cristo nos habla desde el cielo por medio de su palabra, a través de aquellos que enseñan su palabra en la iglesia, que predican el mensaje del Evangelio en la iglesia, para que todo el pueblo de Dios pueda ser alimentado por medio de esa palabra. Cristo cumple, por tanto, los requisitos para ser ese gran profeta de Dios. Por un lado, por la dignidad que Él tiene, porque ninguno ha podido ver a Dios, sino solamente Él que está en el seno del Padre, y es entonces Él quien nos lo da a conocer, pero además ninguno puede ser como Él debido a sus atributos. Y es que tiene todos los atributos de la deidad, por lo tanto puede impartirnos y puede enseñarnos con absoluta precisión todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que somos nosotros, porque conoce perfectamente nuestro corazón. Hemos hecho este repaso para enfocar las aplicaciones que tiene este oficio de Cristo para nosotros, tanto a nivel individual, es decir, qué implica el oficio de Cristo como profeta para mí personalmente, como también a nivel colectivo,
a nivel de iglesia. ¿Qué implica el oficio de Cristo como profeta para nosotros como iglesia? Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés y por todos los profetas. Cristo es el que ha estado dando a conocer la verdad de Dios a través de todas las épocas y todas las generaciones para la salvación de los hombres y para la edificación de su iglesia. Así que hoy vamos a ver en primer lugar cómo Cristo es el único profeta que realmente necesitamos. Necesitamos un sacerdote por causa de nuestros pecados y por nuestra naturaleza corrupta, y esto ya estuvimos viéndolo en el desarrollo del oficio de Cristo como sumo sacerdote, un sacerdote que pudiese oficiar delante de Dios. A la vez también necesitábamos una víctima sin mancha que ocupase nuestro lugar y que cargase con nuestros pecados, y también estuvimos viendo cómo Cristo cumplía ese papel de víctima. Necesitamos todavía un sumo sacerdote que siga intercediendo en el cielo delante del trono por nosotros, porque todavía no hemos sido liberados de las manchas del pecado y de nuestros delitos. Precisamos que Él siga ejerciendo como sacerdote, pero también para nuestra salvación y edificación y nuestro alimento y nuestra guía, necesitamos a Cristo como profeta. Esta no era una necesidad de los creyentes del antiguo pacto, de la que nosotros estamos exentos, sino que ahora seguimos precisando a alguien que nos instruya en la voluntad de Dios. Aunque las Escrituras nos muestran toda la revelación de Dios, toda la revelación especial, necesitamos que esa revelación se nos explique y que podamos entenderla. Y que, por supuesto, cuando la entendamos, también podamos aplicarla. Necesitamos un profeta que no solamente nos traiga la verdad de Dios a nuestra mente, sino que además nos capacite para comprenderla y aplicarla. No solamente se nos puede quedar a nivel intelectual que comprendamos las cosas, sino luego esa comprensión, cómo la vamos a aplicar en nuestro día a día, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, como miembro de esta iglesia, como miembro de esta sociedad en la que vivo, de este país. ¿Cómo me afecta toda esta información que las Escrituras me dan a la vida cotidiana? Tenemos esta necesidad por causa del pecado. Un pecado que nos produce una incapacidad completa para ver y entender la palabra de Dios. Nos anula por completo. No nos deja ver con claridad todo lo que Dios nos expone en su palabra. Y aún a los creyentes, que nos ha sido dada la nueva vida mediante la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo, tenemos dificultades para aplicar las Escrituras a nuestra vida cotidiana. Tenemos muchas dificultades, porque se nos está exponiendo el Evangelio con temas claros y concisos desde el púlpito, con ejemplos claros para saber cómo tenemos que aplicarlo a nuestra vida, y luego cuando llegamos a la situación cuando lo tenemos que aplicar, resulta que no nos acordamos de nada. No se aplica. Lo cual deja el testimonio exactamente por los suelos. Esto ocurre fundamentalmente bajo dos parámetros. Por una parte, que nuestra mente es pronta para olvidar. Nos olvidamos rápidamente de lo que no nos interesa. Lo que requiere esfuerzo, sacrificio, y se demanda de nosotros, rápidamente lo desechamos, lo dejamos aparte. Y por otra, aunque somos creyentes, seguimos teniendo nuestra naturaleza corrupta. Y entonces buscamos los atajos que sean necesarios para justificarnos y no hacer lo que debemos. Así que la Escritura nos manda que tenemos que hacer algo y nosotros le damos 7 vueltas a las Escrituras para no hacer lo que la Escritura dice que tenemos que hacer. Realmente somos ingeniosos. Por causa de nuestro pecado que todavía mora en nosotros, necesitamos un profeta que continuamente nos reprenda, nos guíe y nos alimente en todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios. De manera que, como esta es la condición natural en la que nos encontramos y necesitamos recordarlo continuamente, por esa razón Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros os es seguro. Y esto es lo que Pablo hacía, repetir por aquí, repetir por allá, repetir por aquí, enfocarlo desde distintos ángulos para que viésemos todo lo que en Cristo nos ha sido dado respecto a la salvación. Y este es el propósito también que tiene el ministerio de cualquier iglesia sana, enfocar las verdades de las Escrituras desde distintos ángulos para que podamos ver cuál es el alcance y la manifestación de la palabra de Dios y cómo tiene que afectar a todas las áreas de la vida. ¿Qué ocurre con los niños? La mayoría de los que estamos aquí tenemos niños, hijos o sobrinos o alguien pequeñito a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hay que decirle al niño las cosas que no debe hacer?
pues los padres ya se les agota la saliva. Los que tienen niños bebés todavía dicen, bueno, yo a este niño lo voy a dominar. Sí, espérate que el niño crezca y vas a ver tú quién domina a quién. Hay que repetir las cosas 1000 veces. Se lo dices 1000 veces, lo sientas en la silla, se lo repites, haces que él lo repita, lo entiende perfectamente, pero a la hora de actuar no se acuerdan de nada. Y entonces tú lo recuerdas, pero ¿te acuerdas que hablamos que esto había que hacerlo así, de esta manera? Sí. ¿Y entonces por qué no lo has hecho? Encogen los hombros y allí yo era un invitado, pasaba por aquí, no sabía nada. Así es como ellos explican el por qué no han hecho lo que tenían que hacer. Esto en los niños tiene una explicación. En los cristianos la explicación es bastante más difícil, porque en muchos casos nos comportamos igual que los niños, que nos repiten las cosas por aquí, por allí, por allí, por allá, por arriba, por abajo, de un lado, del otro, en todos los ángulos posibles. Y cuando llega el caso donde tenemos que ejercer realmente nuestro oficio de creyentes, pues se nos olvida. Se nos ha olvidado completamente. Así que necesitamos que se nos digan las mismas cosas desde distintas perspectivas y que una doctrina se exponga desde diversos ángulos y con frecuencia, porque somos dados a olvidar. Y el propósito que tiene el exponernos en un día como hoy al ministerio de la palabra no es otro sino que tengamos una comprensión cabal del Evangelio y que no se nos olvide. Así que, igual que Pablo le decía a sus destinatarios, nosotros también tenemos que seguir repitiendo las palabras de Pablo. A nosotros no nos es molesto predicar 18 millones de veces las mismas cosas. Y para vosotros os beneficia. No sabemos. A veces se nos olvida que tenemos que confiar en la sabiduría, en la gracia y en el poder de nuestro Dios en los asuntos de la vida. Eso lo sabemos perfectamente, pero se nos olvida. En cada nueva situación parece que lo tenemos que aprender otra vez, porque nuestra mente actúa ante distintas situaciones como si nunca hubiéramos sido expuestos a la palabra de Dios. Esta es nuestra condición por la influencia de la carne. Somos prontos a olvidar. Pero por otra parte, y además de esto, necesitamos ser iluminados. Necesitamos que se nos abra el entendimiento para poder comprender de forma adecuada la palabra predicada. Necesitamos acercarnos a las Escrituras con un espíritu enseñable, no con nuestros prejuicios o con nuestros asuntos culturales. Necesitamos acercarnos a las Escrituras con la mente abierta para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. En Lucas, capítulo 24, versículo 45, se nos dice que el Señor, cuando estaba con los discípulos de Maús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos, por tanto, de Cristo que nos abra el entendimiento para que podamos comprender a cabalidad todas las implicaciones que conlleva la palabra de Dios. Hay una increíble e inexplicable inclinación para no querer ver las implicaciones de cómo el Evangelio debe actuar sobre la vida. Hay una increíble inclinación a no querer cambiar nuestras actitudes y conductas que están en contra de la palabra de Dios. Hay una increíble inclinación hacia todo esto. La comprensión del Evangelio, por tanto, es vital para que podamos ser consecuentes. Y le tenemos que suplicar a Dios que nos siga dando de su palabra, que Cristo nos siga abriendo el entendimiento y que podamos ver cómo la palabra predicada debe ser aplicada. Cada vez que nos exponemos a la palabra predicada, hay cosas que se nos enseñan que tenemos que cambiar. Siempre, en todos los sermones. Pero luego cuando hablamos y comentamos algo acerca del sermón, parece que no entendemos qué es lo que se nos ha predicado respecto a qué es lo que tenemos que cambiar. Parece que está completamente en asintonía. Una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que nosotros hacemos, como si fueran dos mundos distintos y separados. Por eso el pastor a menudo nos pregunta, ¿en qué áreas estás creciendo? Y entonces aparece un interrogante de 3,5 millones de kilómetros encima de la cabeza de aquel a quien el pastor se lo pregunta. ¿En qué áreas estás creciendo? Silencio. ¿Cómo ha sido
¿O cómo has crecido durante los últimos 2 o 3 años? ¿Dónde has crecido? ¿Cómo se está aplicando la enseñanza a tu vida? ¿En qué áreas concretas puedes identificar que ha habido cambios? Porque tenemos que evaluar si el mensaje de la palabra de Dios está siendo eficaz en nuestras vidas. Es lo que hacen los niños cuando van al cole. Los maestros van viendo si la materia que se les está impartiendo está siendo entendida y pueden desarrollar ejercicios de comprensión para saber luego cómo ese tipo de cosas se aplican a la vida. Es decir, que en el colegio enseñen matemáticas no es simplemente por enseñar matemáticas, es que luego cuando vas a comprar y entregues un billete de 10 euros, cuando el producto que vas a comprar cuesta 3, implica que tienes que calcular cuál es la diferencia que te tienen que abonar después de que tú has pagado los 10 euros. Es decir, te tienen que devolver 7. Esta es la aplicación de las matemáticas. Y eso es también la aplicación que tenemos que encontrar en las Escrituras. ¿En qué has crecido durante los últimos 3 años? Por ejemplo, ¿en qué áreas has crecido? ¿Cómo se está aplicando esa enseñanza en tu vida? Podéis apuntaros las preguntas porque luego lo haré uno a uno. ¿Qué cosas habrías hecho si no hubieras conocido la verdad? Y ahora, ¿en qué te ha afectado para tomar otro camino o actuar de otra manera respecto a la verdad que has recibido? ¿En qué puedes decir que has avanzado? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer para saber de dónde partíamos, para saber dónde vamos y para saber cómo, siguiendo el crecimiento al que la Escritura nos expone, podemos ir camino de la madurez, que es lo que se espera de todo verdadero creyente. Vámonos a Marcos capítulo 9. Y allí encontramos el episodio de la transfiguración. Marcos 9, de los versículos 2 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí vemos en esta escena cómo el Señor se transformó y mostró algo de su gloria ante 3 de sus discípulos. Pedro, Juan y Jacobo. Luego aparecieron Moisés y Elías, 2 de los grandes profetas bajo el antiguo pacto. El primero era el más grande de todos, Moisés, delante de los ojos de Israel. Moisés era lo más en los profetas. Nunca se levantó otro profeta como él. Elías había sido otro de los grandes, el que estuvo solo delante de aquellos 400 profetas falsos de Baal y a quienes degolló, y a través de quien Dios sacó a Israel de la idolatría. Fue por medio de él que se impulsó la escuela de los profetas en tiempos de mucha dificultad en el pueblo de Israel y de mucha persecución por parte de la perversa Jezabel. Estando estos 2 profetas en compañía de Cristo, se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». A él. Aún estando presentes los otros 2 grandes profetas de Dios, es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien interpreta la palabra de Dios. Es a Él hacia quien todos los demás profetas apuntaban. Esto es lo que le dijo el Señor también a los discípulos camino de Emaús, en Lucas 24, 27. Estando en el camino, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y empezó con el mayor de los profetas para Israel, Moisés. ¿Qué dice Moisés de mí? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Qué dice el Pentateuco acerca de Cristo? ¿Pero a qué se refirió Dios Padre cuando en el monte de la transfiguración dijo a los discípulos que oyeran al Hijo? Hay 3 maneras de oír, pero solamente una de ellas es a la que Dios se refería. La primera es la facultad de oír que tienen todas las criaturas que están capacitadas a ello, porque hay algunas criaturas que no tienen oídos. Por lo tanto, aquí se incluyen todas las personas y animales que captan las ondas sonoras.
Y lo pueden hacer porque tienen un aparato auditivo capaz de registrar los sonidos y mandar una señal al cerebro, que es quien distingue, percibe y analiza la señal. Esto es oír. Pero hay también una segunda función en el oír. Es el oír de las criaturas racionales. Son los ángeles, son los hombres, son los demonios, que no solamente tienen la facultad de recibir esas vibraciones por las que se transmite el sonido, sino que además entienden el significado de lo que están oyendo. El cerebro tiene la capacidad de captar el mensaje y darle una comprensión. De manera que cuando nosotros hablamos como ahora, estamos comprendiendo todos lo que se está diciendo. Estamos entendiendo y estamos captando todo el mensaje que se está transmitiendo. Pero hay una tercera acepción también en el oír. Está el oír con fe. El principio que se aplica es el mismo que el oír de las criaturas racionales. Pero este mensaje recibido es tomado por un principio espiritual que corresponde únicamente a la fe, que es quien, partiendo de su amor por la palabra de Dios, toma esa palabra para guardarla, para creerla y para obedecerla. Cosa que no todas las criaturas racionales hacen, solamente aquellas que tienen el don de la fe. Aman la palabra de Dios, la guardan, la creen y la obedecen. Esto es lo que continuamente nos muestra la Escritura. ¿Cuál es la disposición que debemos tener cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios? Oírla con esta intencionalidad. Cuando Dios desde el cielo dijo que oyesen a Cristo, ¿a qué podría estar refiriéndose? ¿A que oigamos como los animales que oyen el sonido y lo distinguen y reconocen, pero se quedan ahí? ¿Que oigamos como hacen las criaturas racionales, que dicen sí, 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 y luego no, 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 no? ¿O que oigamos con un oído atento? Porque cuando Dios dijo que oigan al Hijo, Dios estaba diciendo al hombre que le oiga con el oído de la fe, porque esa es la forma en la que Dios quiere que se oiga a su Hijo. Él es el gran profeta de Dios, dado para transmitir el testimonio de Dios a los hombres y a la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones que tiene todo esto que ocurre dentro del oficio profético de Cristo. Tenemos tres implicaciones que se derivan de nuestro tema central. La primera es que Cristo ejerce como profeta para la salvación. Cristo es nuestro profeta para llevar a cabo la salvación. Cada ser humano es una criatura racional. La eternidad depende de con qué clase de oír se escucha al profeta que Dios ha mandado. ¿Con qué clase de oír escuchamos al profeta enviado por Dios? Dice la Escritura en Hechos 3:26, Dios ha levantado a su Hijo y lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es uno de los propósitos de la venida de Cristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No existe ningún otro medio para adquirir la salvación. ¿Y qué ocurre si rechazas a Cristo? ¿Qué ocurre si no oyes la palabra de Cristo? ¿Qué ocurre a pesar de que Dios Padre diga que le oigas, y este es un mandato universal? ¿Qué ocurre con aquellos que no quieren oír? Vámonos a Juan capítulo 12, versículos 47 en adelante, porque tenemos que prestar atención a lo que nuestro mismo Señor dijo. Juan capítulo 12, versículos del 47 al 50. Y allí el Señor dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos aquí el oficio de Cristo como profeta y vemos las implicaciones de no escuchar al profeta de Dios. Al que no quiere oír, a quien Dios ha designado, tendrá un encuentro terrible en el día del juicio, cuando esa misma palabra predicada le condene. Toda la gente tiene acceso a la palabra de Dios. Toda la gente, de una manera u otra, escucha a Dios. Lo pueden ver en la creación.
Y lo pueden ver en la revelación especial que Dios hace de sí mismo en su palabra. Por lo tanto, la misma palabra les juzgará en el día del juicio. Aunque la palabra de Cristo es enviada para salvar a los pecadores, y aunque ahora la rechacen y parezca que no pasa nada, vemos cómo se blasfema de Dios, vemos cómo se ridiculiza, cómo se menosprecia, cómo se tira por tierra. Aunque hoy aparentemente no pase nada, esa misma palabra que oyeron se volverá en su contra en el mismo día del juicio. En el día del juicio los hombres serán juzgados por la palabra de Dios. Esto nos obliga a prestar la máxima atención a este profeta. Se nos insta a que creamos lo que Cristo dice para poder obedecerlo. En segundo lugar, encontramos también cómo Cristo ejerce como profeta para guardar a aquellos a quienes salva. Vámonos a Juan capítulo 10, versículos del 24 al 28. Y vemos allí una situación curiosa en la que se encuentra nuestro Señor. Nos dice Juan 10, 24 que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los judíos estaban confundidos. Estaban confundidos porque no encajaban sus ideas preconcebidas de lo que tenía que ser el Mesías con Cristo que se anunciaba como el Mesías. No encajaban las ideas preconcebidas con lo que realmente era Cristo. Por lo tanto, le estaban pidiendo que hablase claro respecto a si él era realmente el Mesías, que lo confirmase. Pero el problema no era que Jesús no hablase claro, sino que ellos no querían oír, que es distinto. Ya sabéis que no hay más sordo que el que no quiere oír. Ya nos podemos poner a explicarle el Evangelio con absoluta nitidez a un inconverso que no quiere oír y no oirá nada de lo que decimos. Ya podemos hablarle del Evangelio o de las doctrinas de la gracia a gente que se llama creyente y acabaremos frustrados porque no quieren entender absolutamente nada de lo que enseñan las Escrituras. Pues esta era la situación de los judíos. Y por eso el Señor en Juan 8:47 le dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que no oyen a Cristo, los que no actúan de acuerdo a lo que Dios Padre dice que se haga con Cristo, evidencian que no son de Cristo. No tiene mucho más enigma la situación. No tiene mucho más misterio. De ahí que se levanten tantos que se llaman cristianos, que le dan la vuelta completa a las Escrituras para hacer lo que sea, menos atender la voz de Cristo. Eso sí, argumentarán y justificarán todo lo que están haciendo. Pero lo que Dios dice en su palabra no tiene autoridad. Porque es que, claro, vivimos en el siglo XXI y esto fue escrito en el siglo cero, siglo I. Por lo tanto, esto ya es antiquísimo. Nosotros somos más inteligentes que lo que Dios nos ha dejado por escrito y por lo tanto nosotros somos capaces de reformular todo lo que Dios ha dejado en su palabra y actualizarlo a nuestros días. Porque nosotros somos más inteligentes que yo. Es así como piensan las iglesias de nuestros días. Pero Cristo aquí está dando una severa afirmación. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En tercer lugar, tenemos la importancia de perseverar en los medios de gracia, tal y como Cristo nos los ha expuesto. Y para esto tenemos que usar la oración, la meditación, la predicación de la palabra, ser expuestos a la predicación, las relaciones fraternales, todo en el contexto de la Iglesia. Y cuando todo esto encaja en su contexto, ¿qué produce en nosotros? Pues que evidentemente, orando a Dios para que abra nuestro entendimiento y usando el resto de medios de gracia, vamos a obtener una comprensión más cabal de las Escrituras. Vamos a poder venir delante de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Vamos a poder conocer con mayor profundidad la voluntad de Dios para que ya sea por acción u omisión detectemos el engaño al que Satanás, nuestro pecado nos somete y podamos por tanto identificar cómo corregir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos muestra. Pero el que aún oyendo la voz de Cristo no quiere escucharla, evidentemente no puede ser guardado del mal, no puede ser guardado de su mal camino,
no puede ser guardado de su pecado, porque no oye como un discípulo dispuesto a seguir a su maestro, sino que se deja llevar por los deseos de su corazón hasta que con el paso del tiempo se aleja completamente de la Iglesia, de la comunión fraternal y del Evangelio. Necesitamos por todo esto a Cristo como nuestro profeta, para ser guardados en nuestra vida espiritual y para ser guiados en los asuntos de nuestras responsabilidades en nuestra vida en este mundo. Necesitamos a Cristo como profeta en las dos vertientes, porque una no está separada de la otra. Lo que amamos con el corazón y entendemos con la mente tenemos que llevarlo a cabo con la voluntad. Y si amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, esto es una evidencia que se tiene que ver en los hechos que llevamos a cabo y que cometemos. Un discípulo es aquel que está con un espíritu enseñable para aprender. No es aquel que está con un espíritu de discusión y de rebelión contra todo lo que se enseña. Los discípulos que seguían a Cristo debían estar con un espíritu enseñable. Los discípulos de los profetas debían estar con un espíritu enseñable. Los discípulos de Cristo en la Iglesia deben estar con un espíritu enseñable. Y en la Iglesia, por tanto, no venimos a discutir. No venimos a plantear un plan de rebelión para acabar con todo lo que Dios ha establecido. Venimos con un espíritu enseñable para ver qué es lo que Dios tiene que decirme, qué es lo que debo de atender y cómo lo debo de aplicar. Hay que cuidar de no poner todo lo que Cristo nos diga bajo crítica. Hay que cuidar de no poner todo lo que Cristo nos diga bajo nuestra razón carnal, porque entonces tenemos un problema. Vamos a asumir como verdadero todo lo que el mundo nos dice. Porque lo que el mundo dice y lo que Cristo dice son completamente opuestos. Son dos caminos completamente opuestos. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo que Cristo dice en su palabra y lo que creen muchas iglesias en nuestros días son exactamente igual de opuestos que con el mundo. Estamos en las antípodas. Por lo tanto, somos responsables para conocer el mensaje del Evangelio, somos responsables de asegurarnos que estamos hoy en el lugar que tenemos que estar para adorar a Dios en espíritu y en verdad, asumir las doctrinas de las Escrituras con la disposición de ponerlas en práctica, y somos responsables de todo esto porque le vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que oímos. Dice el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí vemos los medios de gracia estando a disposición del pueblo de Dios y el pueblo de Dios usando los medios de gracia. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es así como Cristo nos conduce hacia esas aguas de vida. ¿Cómo nos conduce? Pues primero nos enseña de quién nos tenemos que apartar. ¿Podemos estar con todos? No. ¿Podemos unirnos a todos? No. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Claro que mucha gente cuando lee el Salmo, consejo de malos quiere decir estar al lado de terroristas. Entonces, como son los malos, pues entonces no hay que estar con terroristas, ¿no? ¿Quiénes son los malos? Ya he dicho en alguna ocasión que Anaís de pequeñita diferenciaba perfectamente el mundo tal y como nos enseña la Escritura. Están los buenos y los malos, no hay nadie más. Los buenos, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Los malos, ¿quiénes son? Los que no son hijos de Dios. Por lo tanto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se está refiriendo a todos los que son impíos. Da igual que sean terroristas o que sea el vecino que tenemos enfrente, que es una excelente persona. Saca a su perro 3 veces al día y siempre tiene comida. Pero es un impío. Y por lo tanto, es malo. Si yo estoy en el consejo de mi vecino, estoy en el consejo de los impíos. Y estoy, por tanto, andando en consejo de malos. Si yo estoy meditando en la ley de Jehová y ella es mi delicia de día y de noche, ¿cuál es el resultado? Que estoy plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Cristo nos conduce hacia esas aguas de vida, decía, hablándonos y guiándonos por los lugares que a veces nos parecen difíciles. Encontramos a veces unos caminos por los que el Señor nos lleva que son sumamente difíciles, aflictivos, dolorosos. Pero no podemos olvidar que Dios siempre hace las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo.
Así que tenemos que recordar el Salmo 23. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué podemos decir para concluir? Pues lo primero es que Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos a nuestro Señor Jesucristo como el gran profeta para su pueblo. Un profeta que viene a hablarnos desde el cielo para salvarnos, para guardarnos y para guiarnos. Lo mismo que Moisés dijo al pueblo de Israel, nos dice en su palabra a nosotros respecto a Cristo. Escucha a este profeta. Escucha la voz de Cristo que nos habla desde las Escrituras. Porque la advertencia severa, como se le hizo al pueblo de Israel y también se nos hace a nosotros, es que a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cristo está hablando. Por medio de la predicación de su palabra, Cristo nos está hablando. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de lo que oímos, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que estamos escuchando de Cristo y que no hacemos. Vamos a terminar en oración.